Mi nombre es Juan Camilo Sierra Susnaga, soy del curso 702 y hablaremos sobre unas curiosidades. Recordemos qué es la materia. Es todo aquello que posee masa, ocupa espacio y está formado por pequeñas partículas llamadas átomos. También sabemos que la materia puede presentarse en diferentes estados, los cuales tienen diversas características: sólido, líquido, gaseoso. Miremos cuáles son las características. Sólido, tiene forma definida, sus partículas están muy unidas. Líquido, adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Sus partículas tienen libertad para moverse. Gas, no tiene forma definida, sus partículas se mueven con gran libertad y ocupa todo el espacio disponible. Aprendamos cuáles son las propiedades generales de la materia. Son aquellas que poseen todo tipo de materia sin distinción, por lo que no permite definir una sustancia u otra. Propiedades físicas y químicas de la materia. Físicas son aquellas posibles de determinar sin alterar la composición química de la sustancia. Químicas son aquellas sustancias posibles de modificar su composición química, tienen la capacidad de formar una sustancia nueva a partir de otras distintas. Tipos de propiedades físicas. Estado físico: olor, sabor, densidad, viscosidad, maleabilidad, temperatura de ebullición, punto de fusión, conductividad, solubilidad. Entonces, densidad, relación entre masa y volumen. Viscosidad, resistencia en la fluidez de un líquido. Maleabilidad, flexibilidad. Estas propiedades físicas pueden dividir en dos grupos: cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, como color, olor y forma, etc. Conductividad, cuantitativo, masa, altura y volumen, etc. Ahora, recordemos que en la tabla periódica se organiza de conforme a las características de los elementos. Esto permite ver cuatro grandes grupos que se separan a los elementos en los metales, no metales, metaloides y los gases nobles. Miremos qué es cada grupo y sus características. Clasificación: metales. Definición: se llama metales en los elementos químicos. Características: son buenos conductores de calor y electricidad. Clasificación: metaloides. Definición: los metaloides son elementos químicos que no se pueden clasificar dentro de los elementos ni tampoco dentro de los metales. Características: se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y no metales. Clasificación: no metales. Definición: se denomina no metales a los elementos químicos opuestos a los metales. Características: los metales, excepto el hidrógeno, están situados en la tabla periódica de los elementos en el bloque P. Clasificación: gases nobles. Definición: los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares. Bajo condiciones normales son gases monoatómicos. Características: las propiedades de los gases nobles pueden ser explicados por las teorías modernas de la estructura atómica, capa electrónica, electrones, valentano. Todos los elementos tienen unas propiedades periódicos como los siguientes: electronegatividad, afinidad electrónica, radio atómico, volumen atómico, potencial de ionización. Electronegatividad es una propiedad química que mide la capacidad de un átomo para atraer hacia él los electrones. Afinidad electrónica
Es la energía que libera un átomo en estado gaseoso cuando capta un electrón y se transforma en un ion con carga -1, también en estado gaseoso. Radio atómico. Representa la distancia que existe entre un núcleo y la capa de la valencia, la más externa. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Volumen atómico. El espacio que ocupa el átomo de un elemento y lo calcula dividiendo la masa atómica del elemento entre su densidad. Potencial de ionización. Es la energía que es necesaria suministrar a un átomo para arrancarle un electrón de su capa de valencia, convirtiendo el átomo en un ion positivo o cation. Muchas gracias, deseo que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por su atención, nos vemos pronto.